Bienvenidos a Diálogo de Impacto. Hoy vamos a analizar un tema muy importante y es, ¿qué estamos haciendo realmente para evitar los embarazos en adolescentes en Honduras? Vean ustedes, hablábamos de una ley de igualdad de género que más bien confundía, pero no estamos hablando de educación sexual, porque en estos momentos lo que necesitamos los hondureños es que se hable de educación sexual. En estos momentos, Honduras ocupa el segundo lugar en embarazos en adolescentes en América Latina, para que ustedes tengan realmente una idea de la dimensión del problema. Cada hora, al menos 3 niñas dan a luz. Esas son las estadísticas. Niñas, no estoy hablando de adolescentes, niñas, no estoy hablando de mujeres, estoy hablando de niñas. El 26% de las hondureñas dan a luz antes de los 18 años. ¿Qué es lo que tenemos? Niñas criando niñas. Y aunque se suene como retórica, pero es que tenemos que reflexionar realmente si estamos haciendo las cosas bien en el país. Y escuche bien, los jóvenes en general en Honduras, comienzan su actividad sexual a los 14 años. Y eso complica aún más la situación, porque tienen relaciones sexuales, pero no saben nada de educación sexual. No saben los riesgos que conllevan, se dejan ir por la emoción. Pero vemos también otro problema ligado a los jóvenes. Y es que Honduras registró 3.748 suicidios en 10 años, en jóvenes. Del 2013 al 2023, 3.748 suicidios. Y la pregunta, ¿qué estamos haciendo? Porque los suicidas, para que ustedes más o menos tengan idea, en su mayoría tienen apenas entre 15 y 30 años. Esto es lo que estamos ofreciendo a nuestros niños. Esto es la realidad. Miren, yo les digo, los políticos nos entretienen, pero no nos dan soluciones. Estos temas sí necesitan solución, y necesitan solución inmediata, porque este problema no solamente es del padre de familia, de la escuela, al final es de todos. Miren, cuando vemos niñas 10, 11 años siendo abusadas por sus propios parientes o embarazadas de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos, de sus vecinos, realmente indigna. Indigna porque decimos, esto es lo que estamos ofreciendo. ¿Y cómo queremos nosotros frenar esa migración? Estos niños huyen de la violencia que les rodea. Justamente para hablar de este tema, tenemos aquí invitadas en estudio a Andrea Rosales y también a Ligia de Stephen. Ellos están impulsando este programa de Informar es Cuidar, porque consideran que es sumamente importante abordar estos temas. Si usted tiene a su cargo niños, niñas o adolescentes, lo invito a que se quede con nosotros, que reflexionemos realmente, no lo que estamos haciendo, porque nadie es quien para juzgarlos, pero sí lo que podemos cambiar realmente con una buena orientación. Muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias a todo el público de BTV y de Hola Honduras. Es un placer estar aquí. Sí. Ligia. Gracias, muchas gracias por este espacio también y porque es bien importante que se hable en los medios de comunicación de este tema que nos afecta a todas las personas, no solo a los adolescentes, ¿verdad?, sino que a toda la sociedad. Vemos un montón de consecuencias directas e indirectas de los embarazos, de la falta de educación sexual. Sí. ¿Cómo ustedes se involucran en este proyecto y por qué ustedes están impulsando realmente este programa
porque más de capacitación es de concientización a los padres de familia, a los mismos jóvenes, porque hablamos, no solo es un tema que involucra a la familia, el entorno. Yo les digo, ¿qué sucede? ¿A quién le preguntan las niñas sobre educación sexual? Sobre su menstruación, o los niños sobre que le salieron los vellos públicos en sus zonas, los vellos en sus órganos genitales, al compañerito, o se van a internet. Esa es la educación sexual que estamos recibiendo los niños en estos momentos, ¿o estoy equivocada? Así. Así es. Así es, realmente creo que hay mucho, como este tema se ha manejado con mucho tabú, todavía a los niños y las niñas les da pena preguntar, o a veces hacen una pregunta y les dicen como, no, todavía no estás listo para saber eso. Entonces ellos entienden desde pequeños que no pueden preguntar estas cosas. Si encuentran maestros o maestras que están formados, quizás preguntan, ¿verdad? Pero yo creo que es como de suerte encontrarnos a alguien, inclusive en las escuelas, que nos quiera hablar de estos temas. Y también porque no hemos recibido esta información. Entonces tenemos generaciones que no recibieron esta información ni en su casa ni en la escuela, entonces también no cuentan a veces con las herramientas para hablar. Entonces da temor, da miedo, porque no sé si lo que voy a decir está bien, que no sé si el niño tiene la edad para saberlo. Entonces por eso es que nosotras estamos realizando esta campaña que se llama Informar es Cuidar, ¿verdad? Porque como su nombre lo dice, creemos que la información protege, que la información previene abusos, que la información empodera. Y sabemos que es un trabajo que lleva un proceso y que lleva su tiempo, y que pues lo que queremos es que la educación que los padres, que las madres, los cuidadores dan en sus casas sea complementada en el sistema educativo, que es donde muchos niños y niñas pasan la mayor parte del tiempo también. O con el tema de la migración, sabemos que no todos los niños y las niñas de Honduras pues viven con sus padres realmente, pues viven a veces una tía, una abuela se está haciendo cargo de 10 niños y pues no tiene a veces como esta posibilidad de darles esta información y este conocimiento. Entonces creemos que el sistema educativo pues debería cumplir, bueno, realmente tiene que cumplir un rol fundamental en educar, no solo en materias académicas o de tecnología, sino en temas de educación sexual, que incluye también las emociones, ¿verdad? Entonces esto es un tema muy largo, muy profundo, pero sí queremos lograr que la población pueda también apoyar y ser consciente de lo importante que es que tengamos educación sexual en el país. Sí, y yo creo que aquí cuando hablamos de estos tabúes, esto es lo que más nos está matando, y lo comentábamos un poquito extra cámara. Miren, aquí por ejemplo, para referirse a los órganos reproductivos, tanto del hombre como de la mujer, en vez de decirle, mire, el niño tiene un pene, la niña tiene una vulva. No, la cosita, que el palito, que esto, y eso no es correcto. ¿O sí? No. No. Porque ¿cómo afecta? Esto afecta justamente lo que usted también mencionaba sobre cómo cuando estos niños o niñas están pasando alguna situación de abuso, realmente no solo desconocen qué es lo que les está ocurriendo o qué partes se están viendo afectadas, sino que no saben a quién abocarse, ya que estos temas se consideran controversiales dentro de sus propias familias, y al estar expuestos o expuestas a este tipo de situaciones, tienen temor porque no saben lo que está ocurriendo, no saben qué partes están pasando y no saben con quién pueden abocarse para este tipo de situaciones. Es por eso que por medio de la campaña Informar es Cuidar reconocemos de que para cuidar a las juventudes, a los niños, a las niñas, al futuro de este país, al presente, necesitamos abrir estas conversaciones, reconocer que, como mencionaban ustedes dos, hemos tenido muchas generaciones que no hemos tenido acceso a la educación sexual integral. Sin embargo, tenemos la oportunidad de cambiar esto, de cambiar las estadísticas y cambiar el rumbo que están teniendo las jóvenes y los jóvenes en este país. Sí, porque también podemos hablar, ¿verdad? El problema de los embarazos en adolescentes no es de una región, no es de un estrado económico, correcto, es en todos los niveles. Claro. Sí, y se dan todos los niveles, así como el abuso, así como el tema de los suicidios, de las infecciones de transmisión sexual. Obviamente que dependiendo de los recursos que hayan en el contexto se le va a hacer frente, ¿verdad? Entonces, si es una niña, una joven que está ya en un contexto de pobreza, lo más seguro es que vuelva a quedar embarazada. O sea, no solo es el embarazo, sino que probablemente tenga 2 y una se encuentra chicas de 18 años, de 20 años que ya tienen 3, 4 hijos, ¿verdad? Porque el círculo continúa.
no van a salir, dejan de estudiar, no, pues es mucho más difícil que salgan de círculos de la pobreza y de ambientes de violencia. Y ya vemos este tema que, ¿verdad? El tema de la migración después para poderle brindar a estos niños una mejor vida y luego estos niños quedan solos. Entonces empezamos a ver toda la cadena de situaciones que esto conlleva. Que si podemos tener educación sexual, todas las personas, ¿verdad? En el país, pues estas situaciones se pueden ir reduciendo de a poco. Para mí es triste que, o sea, cada día que pasa es un día que perdemos tiempo en que esto se dé, porque sabemos que no va a ser un cambio de la noche a la mañana. O sea, lo vamos a empezar a ver, vamos a empezar a trabajar en este tema y quizás el cambio se vaya dando en unos años, ¿verdad? Entonces, cada día que pasa es un día que estamos perdiendo y es un día donde salen niñas embarazadas, donde ahorita alguien está siendo víctima de violencia sexual y es bien fuerte, pero es cierto. Donde una persona cada 9 horas, una persona se infecta de VIH, por ejemplo. Y eso porque no solamente hablamos de una relación que puede ser producto que nadie va a juzgar, pues, porque somos seres humanos. Y las relaciones sexuales están dentro del comportamiento del ser humano, claro. Es parte de la procreación del ser humano. Pero de manera, podemos decir, de manera responsable, porque ese es el término, responsable. ¿Quién debe de hablar de educación sexual? Para que empecemos ya con la parte de cómo vamos a ir escalando, porque yo les voy a decir algo. Vamos a ir viendo unas diapositivas que nos traen que las cifras son alarmantes. O sea, son cifras alarmantes realmente que tenemos. ¿Quién es la persona indicada para hablar de educación sexual? ¿Quién es el que tiene el deber de empezar a decirle a su hijo, a su hija? Porque también no vamos solo con la niña. No. Pero el niño puede andar haciendo todo lo que quiera. Pero hay responsabilidad. Claro. Sí, claro, este tema abarca a todo, ¿verdad? Todos, o sea, las niñas, los niños, los jóvenes, las jóvenes. Y es una pregunta difícil y controversial incluso porque sí, en el ideal, ¿verdad? Esta información pues se daría en la casa. Y la idea es que se refuercen estos conocimientos en el sistema educativo, porque como yo decía antes, pues al final una recuerda y las que hemos tenido la oportunidad de estudiar, vamos y estamos en la escuela la mayor parte del tiempo, entonces hay una oportunidad grande de que ahí se refuercen algunos conocimientos. También porque tenemos una población que la mayoría vive en pobreza y que, como decía también antes, probablemente no tienen a sus padres, a sus madres en casa. Entonces quedan como a la deriva estos niños de que quién les va a brindar esta información. Realmente, como sabemos que la educación también es un derecho, ¿verdad? Y es un deber del Estado brindarla, entonces si incluimos la educación sexual también debería ser también un deber desde el sistema educativo para reforzar estos conocimientos, pero no se pretende dejar de fuera este acompañamiento que dan las mamás y los padres, ¿verdad? Según sus propias creencias, según lo que ellos, su visión de la vida. Entonces, en el ideal, en la casa, pero sí necesitamos que estos conocimientos se refuercen en la escuela y porque también tenemos que ver la realidad hondureña. O sea, sí tenemos madres y padres que tienen tiempo para estar en casa, que pueden pues brindar este acompañamiento, pero también sabemos que hay mamás que trabajan 12 horas, 14 horas, si es que tienen oportunidad de trabajar. Entonces, que tenemos que ver estas realidades. Pero yo creo que en realidad, independientemente de esto, es importante que tomen un tiempo, porque yo creo que aquí claro. lo que hace falta es esa comunicación. O sea, desde el momento que le llega la menstruación a la niña, que el niño ya empieza los cambios físicos en su cuerpo, ya su pene se agranda, le sale el vello púbico, o sea, desde ahí hay que ir hablando, mire, usted claro. entra a esta etapa, porque así hay que hablar. O sea, así de claro y pelado. ¿Por qué? Porque yo les decía a ustedes, por ejemplo, me gusta un poquito leer un poco. Le dice, en vez de decirle vulva, le dicen a la niña, ¡ay, cosita! Ajá. Pero el violador le dice cosita a la niña cuando la está violando, ajá. para engancharla. Entonces, el niño se confunde. Sí. Entonces, son terminologías que nosotros mismos, pareciera mentira, estamos contribuyendo. Se replica bastante. O sea, sí. estamos contribuyendo a esto y yo creo que
es donde debemos decir, despertar realmente. Tenemos que cambiar esto. Sí, no, y bueno, yo lo veo así, ¿verdad? Imagínense que ahorita ya tengamos educación sexual, digamos, en las escuelas. Entonces, todos estos niños que están siendo formados van a ser en el futuro los padres que van a tener las herramientas para brindarla, ¿verdad? Porque entonces aquí es de apoyarnos, porque entonces dicen los papás, pero es que no sé, o sea, hay gente que nos escribe, ¿cómo le hablo de esto a mi hijo? Porque está la intención, pero no saben cómo hacerlo, porque les da pena, porque en su casa no lo pudieron. Entonces tenemos esto, pero obviamente yo pienso que sí, que, o sea, si los papás dan esta apertura es el ideal, pero tenemos como que apoyarnos y buscar estas otras herramientas para que en el futuro ya tengamos madres, padres que no tengan dificultades en hablar de estos temas con sus hijos. Y justamente, ¿cómo pueden las personas abocarse con ustedes, por ejemplo, para recibir esta orientación? Porque también no solamente que vamos a señalar el problema, sino que esas opciones. ¿Cómo ustedes orientan? ¿Cómo están operando ustedes para llevar esa capacitación, esa concientización realmente a este sector? Pues actualmente tenemos una gira de exhibiciones donde estamos mostrando 3 esculturas que representan a las juventudes hondureñas y las dificultades y también la valentía que tienen al estar ante este contexto de la falta de educación sexual. Tenemos las historias acumuladas con testimonios reales de juventudes de Daniela, Andrea y José, que reúnen básicamente lo que hemos estado hablando. ¿Qué pasa cuando yo soy joven y no recibí información sobre infecciones de transmisión sexual en mi casa? ¿A qué riesgos me estoy enfrentando? ¿Qué ocurre cuando soy una niña de 15 años y salgo embarazada? Cuando tengo un VPH y no me doy cuenta hasta que llego a la universidad que podría haber prevenido esto. Mediante estas 3 esculturas esperamos que las personas se puedan acercar no solo a conocer sus historias, a tomarse la foto, sino que también para leer y concientizar a las personas sobre lo que está ocurriendo. Estas esculturas han estado en Tegucigalpa, estuvieron en el Parque Juana Laínez, estuvieron también hace poco en Valle de Ángeles. Este fin de semana, justamente, de 12 a 4 p.m. van a estar en el Parque Central, donde ustedes se pueden acercar y no solo van a estar las esculturas, sino que también tenemos personas brindando información que ustedes también pueden encontrar muy fácilmente en nuestras redes sociales, donde estamos como @informarescuidar o por medio de nuestro sitio web informarescuidar.org. Porque como mencionaba Ligia, hay mucha intención por parte de madres y padres de poder involucrarse en la vida de sus hijos e hijas o poder brindar esa información que quizás ellos no tuvieron. Y nosotros estamos tratando de hacer este compilado de recursos para que madres y padres no solo se unan a la conversación, sino que cambien esta realidad y se den cuenta de que necesitamos que ellos, junto con el complemento que se puede dar en los centros educativos, ayuden a que esta realidad cambie y que las jóvenes y los jóvenes en Honduras tengan un futuro más brillante. Sí. Y justamente tenemos una reacción del director de Leonardo Martínez sobre esto de los embarazos, porque miren, es un problema grave y en los hospitales, las salas de ginecología en estos momentos, y miren el dilema, desde ahí, esta niña comienza a tener relaciones sexuales, sale embarazada, puede tener una enfermedad de transmisión sexual, ¿va donde el pediatra o va donde el ginecólogo? Sí. Miren, los que somos mujeres es difícil, se los digo. O el chico que empieza a tener relaciones sexuales a lo loco, que es normal la explosión hormonal, y que termina también con una enfermedad de transmisión sexual. Porque aquí los riesgos son para ambos. Pero vamos qué dice justamente el doctor Rafael Chacón, que es el director del Leonardo Martínez, porque ellos están sumamente alarmados, vean ustedes, por la cantidad de embarazos adolescentes en el Valle del Sur. Efectivamente nosotros tenemos aproximadamente cerca de un registro de 1 a 2 casos de menores de 14 años por semana. Si bien es cierto, esto no ha mermado pese a que hemos hecho una serie de comunicados previamente, tanto a las autoridades locales como a la Secretaría de Salud, y esto va orientado para otros entes encargados para que los menores tengan los debidos cuidados y
y poder orientar incluso a nivel educativo, ¿verdad?, sobre las implicaciones o las consecuencias que puede tener como resultado un embarazo a temprana edad. ¿Qué tan riesgoso es que un adolescente entre 12, 13, 14 años pues dé a luz? Es que el riesgo puede ser tanto de parte de la madre adolescente como del producto. El producto puede ser expulsado antes de tiempo. La madre adolescente es una madre que todavía no ha culminado su etapa de desarrollo a nivel de huesos pélvicos, por decir, ¿verdad? O todas sus otras estructuras que normalmente culminan cerca de los 18 años de edad, lo cual conlleva, si llegase a terminar o a concluir el embarazo, ese es un embarazo que no va a tener un parto normal, sino que va a terminar en una cesárea, pone en riesgo la situación de vida de la paciente, pone en riesgo la situación del nacido, porque también se asocia a malformaciones congénitas, entre otros, ¿verdad? Y aquí estamos viendo la otra cara de la moneda. Sí. Miren lo que está diciendo. Una niña, su cavidad pélvica no tiene la capacidad realmente porque se está desarrollando. Y es por eso que tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con esto de las relaciones. Porque estamos viendo, por ejemplo, se habla de que son niñas, por ejemplo, que comienzan actividad sexual a los 14 años, pero esos registros son los que llegan a los hospitales. Porque vamos a hablar de dos cosas muy diferentes. Una cosa son los registros oficiales y otra cosa es la realidad. ¿Cuántos casos vemos? Porque no puedo darle otra terminología. Malditos que violan a niñas. Mira, ahorita hace poco, un tío que violó una niña de 12 meses, de 1 año. Sí. Esas cosas no pueden seguir ocurriendo. Y qué bueno que se denuncien. Qué bueno que se denuncien, porque esto nos evidencia realmente que la gente está cansada, pero también necesitamos ese acompañamiento, esa educación sexual de la madre. Los niños no se le pueden dejar a cualquiera. Sí, y esas cifras y esos casos que pasan todos los días es muy triste y muy indignante también. El tema, por ejemplo, de la violación sexual, todas estas niñas que llegan a los hospitales, por ejemplo, menores, inclusive de 14 años, se debería hacer una investigación, ¿verdad? Porque sí, bueno, están las jóvenes y los jóvenes que inician su vida sexual, digamos, de manera voluntaria, aunque muchas es por manipulación, porque muchas de estas niñas, los padres de esos embarazos son personas mayores de edad, sí, y no se le da un seguimiento. O sea, como llega al hospital y quién es el padre de este niño. Están las que pueden decir, no, yo sí quería, pero hay un tema de desigualdad de poder, hay un tema de falta de información, ¿verdad? Aproximadamente, y es un delito también. Es un delito. Correcto. Cada 3 horas una mujer denuncia violencia sexual, pero eso solo es las que están denunciando. Y la mayoría están entre los 10 y los 19 años. O sea, la mayoría de mujeres que están siendo víctimas de abuso, al menos en los datos que tenemos estadísticos que llegan a denunciar, son las más niñas y las más jóvenes, ¿verdad? Entonces vemos que están... Desde los 10 años. Desde los 10 años hay, bueno, y hay de menos, ¿verdad? Pero esos son, digamos, los datos estadísticos que hay de las que llegan a denunciar, y sabemos que hay muchas que, porque tampoco una puede obligar a una mujer a denunciar, hay muchas mujeres que no quieren enfrentarse al sistema de justicia, porque hablábamos de otro problema que tenemos, ¿verdad? De que es el tema de que el sistema de justicia pues es muy revictimizante, entonces muchas dicen yo no quiero enfrentarme, o yo no quiero enfrentar porque es mi tío, porque es mi abuelo, porque es mi papá, entonces no lo hacen. Pero esto está pasando mucho, y el problema también es que lo normalizamos. Entonces el tema de la educación sexual va para la niña y para que ese niño también sea un niño que en el futuro no se vaya a convertir en un abusador. Sí. Tenemos que ir a pausa, no nos cambie, que en breve regresamos. En Honduras, cada hora, al menos 3 niñas están pariendo, como decimos popularmente. Ese es el resultado de que no estamos hablando ni educando sexualmente a nuestros niños, a nuestras adolescentes. Lo que hablábamos, se registra actividad sexual a partir de los 14 porque son los casos que llegan a los centros hospitalarios, a los centros de salud, donde hay un registro. Pero
pero los abusos, las violaciones, no sé si es que ahora tal vez existe más conciencia de denuncia y nos damos cuenta, o es que han incrementado. Creo que es histórico realmente el tema de los abusos, especialmente a las mujeres y a los niños, o sea, a las personas que se encuentran como, digamos, más vulnerables o en condición, que se vulneran más. Pero sí, yo creo que el tema se habla más ahora, entonces hay más gente que está hablando de esto. Antes era, o sea, callarse, cómo vamos a hablar de eso de tu tío, cómo vamos a hablar eso de tu familia. Quizás se hablaba más cuando era una persona desconocida, pero la mayoría, cuando es la familia, cuando es la familia es el silencio, y la niña, la mujer queda como, vos destruiste nuestra familia porque vos hablaste. Y entonces, bueno, hay todo un montón de casos que podemos Mírense encontrar. Que la niña es víctima. Ajá. Y la satanizan, y eso es lo que da. Aquí estamos viendo estas estadísticas que justamente son las estadísticas que ustedes están, lo que les decía. 1 de 4 nacimientos en Honduras es de un niño menor de 19 años. 19 años, ¿verdad? Sí. O sea, esa es la realidad. ¿Y qué pasa con esta niña, por ejemplo, cuando está terminando la escuela y sale embarazada? ¿Cuál es el futuro que tiene? Sí, bueno, no, realmente que se le ve truncado como muchos sueños, dependiendo, como mencionaba antes, de los recursos que hayan. Pero muchas se tienen que salir del sistema educativo para ver cómo sobrevivir, ¿verdad? Porque esa es la realidad de Honduras. La gente está muchas veces sobreviviendo y ahora tiene que alimentar un niño, una niña, en el mejor de los casos que, bueno, que digamos, como mencionaba el doctor, que no haya mortalidad materna, porque hay niñas que mueren en el parto. Es otro riesgo. Es otro, ajá. O que no, el embarazo no llegue a término, porque pues no tiene la niña los nutrientes necesarios para que pues ese embarazo se dé. Entonces, si nace, digamos, y nace sana, tiene que buscar cómo va a sobrevivir ahora. Y muchas veces, por ejemplo, se quedan con esta persona que quizás la violó porque necesita el sustento económico. Entonces, lo que decía, o sea, estamos viendo los casos que es el primer embarazo, pero luego vienen probablemente, porque los doctores lo pueden decir, o las enfermeras en los hospitales, dicen, ya el otro año va a volver con otro embarazo, porque tampoco hay como una educación. Entonces, realmente el futuro se ve truncado. No podemos decir que quizás hayan casos que nos van a decir, no, yo salí embarazada adolescente y pude terminar la universidad, pero en esos casos es porque hay un contexto que quizás la mamá de ella, el papá se hace cargo de ese niño y tienen los recursos económicos. Pero cuando vemos en nuestro país, pues la mayoría de estas niñas que llegan a estos hospitales públicos no tienen, o sea, no tienen ni para ellas. Y ahora tienen que velar por una persona. Hay mucho estigma también, o sea, hay mucho estigma en las comunidades cuando sale embarazada. Una niña, una mujer, hay mucho estigma en muchos hospitales también, la violencia que sufren cuando están en el parto. Entonces, digamos, hay un montón de cosas a las que se van a enfrentar y que no es justo. No es justo que ellas estén criando, que ya no puedan salir a jugar, que ya no puedan decir voy a ir al cine, porque se tienen que quedar en casa. Entonces también tenemos que, por eso no podemos seguir normalizando. O sea, el hecho que se dé mucho no quiere decir que esto es normal. Tenemos como que quitarnos esta idea y cada vez que miremos un caso de estos, alarmarnos como que fuera el primer caso, también porque hay muchas repercusiones no solo para la niña, sino para la familia y para la sociedad. Si lo vemos a nivel de sociedad, también, o sea, esto nos afecta en un montón de cosas que estamos viviendo. Y hay un aspecto también, ¿verdad? Que, por ejemplo, satanizan a la víctima, dicen, no, es que ella andaba muy corto, es que ella lo provocó. No. El que es aberrado, o sea, el que es violador, es un enfermo, una persona enferma mentalmente, y entendamos eso. Y quien viola una vez y no se castiga, va a violar muchas veces, porque eso es lo que sucede también, se quedan en silencio, y hay quienes han abusado a todas las niñas de una familia, o a los niños, porque también ahora están en igual nivel de riesgo los niños como las niñas.
Y yo creo que en esto tenemos que ser, es de cuidarlos a ambos. Claro, no, o sea, esto es muy cierto. O sea, una persona, por ejemplo, que ha abusado de una niña, probablemente no solo ha abusado de esa niña, sino que ya abusó de la sobrina y abusó de la nieta también. Y como hay el silencio, ¿verdad? Nadie lo dice y nadie protege. Nadie en la familia dice, no, esta persona lo está haciendo. Una de las cosas que también es importante es que, claro, o sea, la violencia sexual es súper condenable, pero no, realmente estas personas que cometen abuso sexual generalmente no son personas que nosotras podamos decir es que tienen un trastorno mental, o sea, diagnosticado, o que es el loquito, como dice la gente. No, son personas, no, o sea, son personas que uno las ve y no se imagina generalmente. O sea, tienen puestos altos, trabajan. Entonces una dice, no, o sea, como para no justificarlo, ¿verdad? Porque realmente saben lo que están haciendo. O sea, y lo hacen porque saben que pueden. Porque, sí, o sea, porque... Son personas con aberraciones. Y miren, la violación es tan detestable que aunque no se diga oficialmente, el violador en las cárceles, la violación, y especialmente en menores, es un delito castigado por los mismos reclusos en todas las cárceles del mundo. O sea, es el delito más abominable y condenable por la humanidad. Porque son los mismos reclusos los que los castigan. A los violadores, ¿no creen ustedes que les va bien? A ningún violador le va bien en una cárcel. Porque saben que son cuestiones recurrentes, son cuestiones. Si usted tiene problemas, busque ayuda también, porque puede ser que tenga algún tipo de trastorno, pero no puede ir dañando. O sea, por ejemplo, una violación. ¿Cómo le marca una violación? ¿Cómo le trunca la vida a una niña, por ejemplo, una violación? En el caso de las violaciones, como hablábamos fuera de cámaras, hay algo que está ocurriendo recurrentemente en este país. Todos los días vemos que según cifras de la Secretaría de Salud, que esto ya lo hablábamos incluso, que pueden ser cifras que están muy debajo de lo que probablemente está ocurriendo en este país, 3 niñas menores de 14 años están dando a luz producto de una violación sexual en Honduras. Una violación sexual que, como ustedes mencionaban, puede ser algo que se quede como un secreto a voces dentro de una familia, justamente para no dañar la reputación de alguien, o que en el caso de que llegue a ser denunciado, en más del 90% de los casos, estas denuncias no llegan a nada. Es una situación bastante lamentable y que nos duele justamente porque reconocemos que las violaciones afectan a las mujeres y niñas en este país diariamente y que en muy pocas ocasiones hay una respuesta integral, reconociendo de que está la denuncia por el lado legal, pero también tiene que haber un complemento por el lado psicológico, reconociendo de que esto es algo que les afecta. Sí, bueno, los daños a nivel psicológico pueden ser un montón, dependiendo, ¿verdad?, de cada persona, dependiendo de la cantidad de veces, porque generalmente no solo fue una vez, sino que es algo recurrente, años de haber sido víctima. Bueno, hay casos de que la víctima, cuando ya llega a su etapa, a los 18 años, se cansa y denuncia. Sí, o cuando ya quieren formar una pareja y de repente empiezan a surgir, ¿verdad?, estos detonantes de lo que vivió antes. Correcto. Entonces hablamos de estrés postraumático, depresión, ansiedad, estos intentos suicidas o los suicidios, ¿verdad? Porque hay una culpa, porque como se culpa a la víctima y no lo puede hablar o lo hablan, ¿verdad? Y eso es bien importante. El niño que dice, la niña que dice que ha sido tocada, porque ellos lo dicen así, hay que creerles. Y cuando la niña lo dice y no le creen, o sea, ¿cómo va creciendo esa niña con esa sensación de culpa, con esa sensación de soy una mentirosa? Entonces, digamos, las consecuencias a nivel psicológico son devastadoras. Y por eso es importante la parte del acompañamiento, el tratamiento, porque una persona víctima de una violación, de un abuso, porque no solamente puede ser la violación, sino que también el abuso, los traumas que puede cargar y necesita un acompañamiento psicológico. Y eso también, entonces vamos a otro problema que tenemos, que es el acceso a la salud mental, ¿verdad? O sea, con acompañamiento psicológico una persona no es que ya no va a seguir. Bueno, las mujeres, los niños le hacen frente, ¿verdad?, al final y cargan todos los días con ese maleta emocional, pero sí se puede pues trabajar.
a nivel psicológico, pero también el tema de la salud mental y de acceder a la salud mental de estas niñas, por ejemplo, que viven en aldeas, en pueblos, cuánto tienen que hacer para ir a un centro de salud donde probablemente no necesariamente haya una psicóloga o un psicólogo que pueda tratarlos y no pueden pagarlo. Entonces, obviamente, ya ahí hablamos de otras como ramificaciones de estas situaciones, porque también pues en Honduras no se le da mucha prioridad a nivel estatal al tema de la salud mental, a que en todos los centros educativos haya personas preparadas para atender, que en todos los centros de salud, que en todos los hospitales, que los hospitales psiquiátricos tengan buenas condiciones. Entonces, siempre que sale una cosa, podemos ver que vamos a encontrar que hay un montón de deficiencias para poder prevenir y también para poder hacerle frente cuando ya estas cosas han estado ocurriendo. Sí. Ahora vamos a otra parte. Yo sé que hablamos en los adolescentes, el cambio hormonal y toda la cuestión, están descubriendo su cuerpo, están descubriendo el mundo, pero también lleva estas implicaciones, porque vemos el embarazo es el resultado de, pero lo que inicia todo es la relación sexual, pero también los riesgos que conlleva la educación sexual. Lo que hablaban, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuántos jóvenes en estos momentos están contagiados con VIH? Porque no tuvieron la orientación necesaria ni utilizaron la protección necesaria para tener esa relación. Porque no es decirle, no tengan relaciones, porque es imposible, el ser humano es la naturaleza del cuerpo humano. Pero, ¿cómo realmente hacer conciencia en los jóvenes de los riesgos que una relación sexual sin protección puede también marcarle la vida? Sí, y yo creo que esto como va de todo, ¿verdad? De la mano. Inclusive se ha visto que dar educación sexual puede retrasar el inicio de las relaciones sexuales, porque también como estamos hablando de que enseña sobre autoconcepto, sobre autoestima, va a ser menos fácil, y va a ser menos fácil caer en una manipulación o una desinformación o en la presión, ¿verdad? de una persona. Y también, sí, el tema de las infecciones, ya sea de VIH, que ahora, bueno, o sea, también un tema que se tiene que desestigmatizar para que las personas se hagan sus pruebas, sean menores de edad, o sea, aunque sean menores de edad, que se hagan sus pruebas, porque una persona que lo detecta a tiempo puede vivir con su medicamento tranquilamente. Pero, por ejemplo, tenemos el tema del VPH, del virus del papiloma humano, es tan frecuente y puede ocasionar cáncer. Y se puede prevenir. Y se puede prevenir, hay vacunas. Eso le iba a decir, me gustaría que hablara, porque yo sé que son temas que tienen que ver. ¿Por qué es importante la vacuna en contra del papiloma humano? Porque el 90% aproximadamente de las personas podemos desarrollar un virus. O sea, todas las mujeres, ¿verdad? Somos muy proclives a tener bacterias, a tener virus. Entonces, no estamos exentas ninguna, aunque usemos condones, de que nos pueda dar un VPH. Muchas veces el cuerpo solito lo elimina, pero hay ciertos tipos de virus que son los que ocasionan cáncer. Entonces, pero esto va evolucionando. Entonces, por ejemplo, las vacunas nos van a proteger. O sea, puede ser que ya hayamos tenido VPH, pero igual podemos vacunarnos. En el país creo que hasta los 11 años es gratis. Sí. Entonces, pero bueno, todavía nos podemos vacunar. Los hombres se pueden vacunar porque ellos son los portadores. Pero las mujeres somos las que nos toca, en caso de que no lo hayamos tratado a tiempo, de tener un cáncer. Entonces, hablar también de educación es desestigmatizar el hecho de irme a chequear, o sea, de irme a hacer mi citología, de irme a hacer mis exámenes de sangre, de irme a revisar frecuentemente. Pero también nos da pena cuando somos adolescentes porque, bueno, le dicen ¿por qué venís sola? ¿Qué andas haciendo vos acá? Sos una niña, pero quizás, bueno, necesita información, necesita revisarse porque probablemente si ha sido víctima de abuso sexual, el abusador no se protege, ¿verdad? O sea, no. Y no va a ir tampoco, ¿verdad? Y no va a ir. Entonces, es bien importante también como desestigmatizar las infecciones de transmisión sexual porque nos pueden pasar a todas las personas. Nadie está exento. O sea, muchas mujeres que tienen VIH son mujeres que están casadas, que solo han tenido una pareja y que no es porque andaban con un montón, sino que en esta cultura, ¿verdad?, tan machista, quizás el hombre sí andaba con varias o ya lo traía, nunca se chequeó, y muchas mujeres casadas en una relación de años de repente dicen tengo VIH, ¿cómo?
Entonces, desestigmatizar que las infecciones nos pueden pasar a todas las personas y que podemos disfrutar una vida sexual sin miedo, o sea, si nos cuidamos, si tenemos toda la información, si lo decidimos conscientemente, si yo digo, no, bueno, yo ahorita quiero, ahorita no quiero, si tengo la posibilidad de decidir, de poner límites, de decir es que no quiero, o de decir sí quiero, pero con la información. Muchas veces la primera relación de las adolescentes y los adolescentes es sin protección, ¿verdad? Viene el otro que tiene mucha experiencia y le dicen, no te preocupes, yo sé cómo es, no vas a quedar embarazada la primera vez, y todavía tenemos esta población que cree que esto puede, que esto es así. O sea, que la primera relación no va a haber ningún embarazo o no va a haber ninguna infección. El riesgo existe, o sea, y se pueden prevenir con información. O sea, aquí también siento yo que educar, no siempre, porque a mí me daban información así de infecciones y de embarazos, pero con un miedo, que a uno lo dejaban traumado. Pero eso no quiere decir que la gente con miedo no vaya a tener relaciones. Entonces yo creo que hay que sí conocer las consecuencias, pero conocer cómo prevenirlas para que también disfrutemos de nuestro cuerpo como querramos, como cada persona decida, de manera responsable y tranquilamente. Sí, porque yo les decía, no podemos evitar que las personas tengan relaciones, pero sí se pueden prevenir los embarazos. Sí, y las infecciones. O sea, y hay tantos métodos. Si usted no quiere un anticonceptivo, están los métodos naturales. O sea, muchas cosas, pero usted tiene que conocer también a su pareja, porque lo que hablábamos, ¿de qué sirve que usted se cuide si su pareja se prostituye? Por dar un ejemplo. Sí. O sea, no, entonces esto es lo más importante. Recordemos que, por ejemplo, la mujer es como una incubadora en el proceso y que hay que cuidarnos por eso. El riesgo existe. O sea, desde el momento que usted tiene una relación sexual con penetración, usted tiene el riesgo de caer embarazada. Sí. O sea, y eso es una realidad. Sí, bueno, inclusive el método de que de repente la persona dice termino afuera, pero también puede ser que líquido preseminal, ¿verdad? Embarace, que es menos frecuente, pero puede pasar. O sea, yo creo que ante la posibilidad es mejor cuidarse, y hablar de educación sexual también es hablar del autocuidado, o sea, de verme, de respetar mis decisiones, de saber cuándo quiero hacer algo y cuándo no en cualquier tema. Entonces sí, es importante ver las cosas que pueden pasar, pero ver que se ha evolucionado, que la ciencia ha evolucionado y hay formas de cuidarnos, y que no nos dé pena también ir a preguntar, pero preguntarle a las personas también como adecuadas, y por eso es lo importante de que hayan también personal, en este caso de educación, que esté formado y que les pueda brindar a sus estudiantes, porque yo no me imagino los maestros la cantidad de preguntas que les llegan, la cantidad de cosas que ven, y que probablemente no cuentan con las herramientas para brindar esta información. Entonces sería bueno que los maestros fueran formados para brindar esta información. ¿Debe haber un cambio realmente en la guía de educación sexual, creen ustedes? O implementar las que tiene el ministerio, o actualizarlas, o sea, buscar otros mecanismos realmente, también, y que no se vea tan forzado, ¿verdad? Porque estamos hablando con jóvenes. Entonces tal vez estrategias de comunicación un poco diferentes para hablar de estos temas. Sí, hay unas guías que son las que se han venido intentando utilizar, que para empezar, ojalá fueran estas las que se implementaran, que son las guías de Cuidando mi Salud y mi Vida, que sí hay que estarlas actualizando constantemente, porque como digo, va todo avanzando y se van descubriendo nuevas cosas. Entonces se tiene que ser guías que proporcionen bastante información, donde las guías no pueden ser guías que no mencionen ciertos términos, sino que tienen que ser guías así como integrales, ¿verdad? Entonces lo ideal es que se implementaran al menos estas guías, y que pudiéramos ir trabajando juntas en tener más herramientas. ¿Para qué? Porque la educación sexual se da de acuerdo a la edad. Entonces, para que tengan como, bueno, en primer grado, que es lo que enseño, las partes del cuerpo, por decir algo, y a medida van avanzando, se les van enseñando nuevas cosas. Entonces, para eso sí se necesita una herramienta, unas metodologías que estén construidas, ¿verdad? Para que los maestros puedan guiarse al momento de brindar esta información, y que las mamás y los papás pues sigan dándole información en casa de lo que ellos pueden hacer, pero que se auxilien también de los maestros. Sí, el tiempo se nos ha agotado, chicas. Yo les agradezco. Yo creo que es
un gran reto, pero no es imposible. La educación, si insistimos, debe comenzar en casa. Y papá y mamá tienen que buscar la información necesaria para establecer ese nexo de comunicación con sus hijos para evitar esto. Un embarazo en un adolescente no solo afecta al adolescente, afecta en todo el entorno. Sí. Porque al final hay que ver cuál es el futuro de esta niña. Sí. Entonces, esto es bien importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Esperamos que el programa haya sido bastante ilustrativo. Papás y mamás y maestros, por favor, tomemos la educación sexual como parte de nuestras vidas. Así como nos enseñan las reglas de higiene, enseñemos las reglas de educación sexual. Solamente así vamos a prevenir no solamente los casos de embarazos, abusos, enfermedades y traumas en estos menores. Pero la responsabilidad comienza en casa. Muchísimas gracias por su atención. Yo los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya viene Ani con toda la información del momento y yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.